Agradecemos por su participación y esperamos que este sea un espacio en el que podamos despejar muchas de las dudas que pueden surgir en cuanto a la normativa fiscal vigente. A lo largo de nuestro webinar nos estará acompañando nuestro invitado y conferencista, Carlos Arturo Rodríguez Vera, asesor tributario, consultor en normas internacionales de información financiera, y nuestra directora, Ana María Palacio, de la empresa BTW, organizadora de este oportuno evento. Nuestro webinar tendrá una duración de 2 horas y a lo largo de él estaremos abordando diferentes normativas fiscales vigentes y tendremos un énfasis en el tema de facturación electrónica. Adicional a eso, estaremos respondiendo algunas de las inquietudes más frecuentes con respecto al ecosistema de facturación electrónica. No siendo más, quiero dar paso a nuestros invitados para iniciar este espacio de conversación en expertos. Buenos días, Ana María, y buenos días, Carlos Arturo. ¿Cómo están? Buenos días, Lady. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Buenos ¿Cómo están? días. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, les doy paso a ustedes dos para que empecemos este conversatorio tan esperado acerca del tema de la facturación electrónica. Muchas gracias. Gracias, Lady. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Feliz otra Bueno, no, vez yo en sesión contigo, que siempre compartes unas cosas muy chéveres. igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros y a quienes posteriormente nos verán en el canal de YouTube de BTW. Bueno, Listo, entonces Carlos. iniciemos. Vamos a dar inicio. Entonces tengo unas preguntas para ti que yo sé que pues en ese momento muchos emprendedores pueden estarse preguntando con respecto a todo el tema de facturación electrónica y que a veces puede generar susto dentro pues, del día a día de las personas. Entonces voy a iniciar con esta. Carlos, ¿cuál es el principal reto que tienen en este momento emprendedores y pymes en términos de facturación electrónica? Bueno, entonces mira, quiero que pongamos un poquito un contexto y es el siguiente. En nuestro webinar puede ser que haya emprendedores, pymes, pero también contadores o responsables de la contabilidad de esos emprendedores o de esas pymes. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que lo que vayamos a charlar esta mañana, tratemos de orientarlo como en estos dos aspectos, ¿no? Digamos, el emprendedor y la pyme desde el punto de vista de su visión de negocio, pero también el soporte contable de esos negocios y de esos emprendimientos. Entonces, dijéramos que el principal reto, en mi opinión, que tienen los emprendedores y las pymes frente a todo el ecosistema de facturación electrónica, pienso que es el desconocimiento de todas las obligaciones legales, fiscales, contables. Entonces, ¿el reto en qué consiste? En lograr entender cada uno desde su óptica, quiero decir, el emprendedor desde su óptica de negocio, el contador desde su óptica de soporte contable y administrativo de ese emprendimiento, o sea, cuáles son esas obligaciones, cuáles son esas responsabilidades, las sanciones. Entonces yo creo que tiene que haber una convicción de que ese emprendedor, además de sacar adelante su negocio, su emprendimiento, pues tiene unas obligaciones, las cuales de no cumplirse, pues tienen unas consecuencias indeseadas. Entonces, digamos, ese primer reto es lograr acercarse al entendimiento de todo el ecosistema de la facturación electrónica. Entonces, digamos que espacios como este, el que BTW ofrece, entonces aquí vamos a ver como dos aspectos o tres aspectos importantes. Un aspecto típicamente legal, vamos a contarles legalmente qué deberían hacer, qué deberían tener en cuenta. Contable y fiscalmente qué implicaciones tiene facturar o no facturar. Y por último, creo que es muy importante la participación de BTW porque nos puede demostrar desde su software cómo tecnológicamente se resuelven estos problemas o por lo menos estas inquietudes y responsabilidades que tienen los emprendedores y las pymes. Entonces yo creo que el primer reto, el más fuerte, es perder el miedo, entender que es una obligación, que no nos podemos sustraer de ella y cogerse de la mano con alguien que nos ayude, en este caso BTW, para lograr superar ese primer punto.
porque no se trata solamente de solo facturar, hay unas obligaciones que vienen, o sea, no es solo vender, detrás de eso hay unas obligaciones. Muy bien. Carlos, a mí me parece súper importante eso que dices del desconocimiento de las obligaciones. Entonces, si yo soy un emprendedor, soy una pyme o soy un contador que estoy trabajando con un emprendedor o con una pyme, Sí. ¿cómo sé si realmente mi empresa, con mi emprendimiento estoy obligado a facturar? ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, entonces yo quiero que partamos de algo, Ana María, y es lo siguiente. Cuando yo digo emprendedor, ¿a qué me quiero referir? Y cuando digo pyme, también a qué hago alusión. Nuestro Código de Comercio señala que una empresa es una actividad organizada, sistemática, con el propósito de generar unos rendimientos. Pero fíjate que nuestro Código de Comercio por ningún lado dice que una empresa es una sociedad. Es decir, para hacer empresa, yo no necesariamente tengo que crear una sociedad. En algunos casos, pues lo ideal sería tener una persona jurídica separada de la persona natural, un poco para separar los patrimonios, las responsabilidades. Pero lo que quiero decirte es que yo, siendo persona natural, puedo llevar a cabo un emprendimiento, y ese emprendimiento, a la luz de nuestro Código de Comercio, se puede entender como una empresa. Entonces, digamos que en la conversación que tenemos esta mañana, dijéramos que los emprendedores son las personas naturales que tienen una buena idea de negocio y empiezan a desarrollarla, no necesariamente creando una sociedad. Entonces, empecemos por ahí. O sea que como que emprendedor y empresa tienen mucha relación. Y para el tema de definir qué es una pyme, a mí sí me gustaría que tuvieran en cuenta lo siguiente. Cuéntame si estás viendo mi pantalla que estoy compartiendo. Ahí la vemos bien. Vale. Estoy proyectando el texto del decreto 957 de 2019. 957 de 2019. Este decreto, ¿por qué es importante? Porque es el decreto que establece el criterio para clasificar el tamaño empresarial en Colombia. Dice esta norma que el único criterio que se va a tener en cuenta para categorizar el tamaño de una empresa son los ingresos de actividades ordinarias. Entonces, pues yo podría aquí empezar a revisar uno a uno, pero yo preparé por acá un archivo Excel, cuéntame si se está viendo. Se ve. Vale, donde dice, mire, si usted pertenece al sector manufacturero y sus ingresos anuales son hasta 999 millones de pesos, 353 mil pesos, 999 millones 353 mil pesos, usted es una microempresa. Si supera ese umbral y llega hasta los 8.600 millones, es una pequeña empresa, y así como estás viendo la escala. Si estamos en el sector servicios, una microempresa llega hasta los 1.399 millones de ingresos y una pequeña ingresa hasta los 5.500. ¿Qué quiero decir? Cuando decimos las pymes o las MIPYMES, jurídicamente también debemos saber hasta qué límite son los ingresos anuales para poderme clasificar. Entonces, aquí dejamos este cuadro. Esto lo vamos a incluir dentro de las memorias de este evento, que BTW nos hace el favor de enviarle a quienes asistieron el día hoy y a quienes posteriormente lo verán en el canal de YouTube. Entonces, digamos que, Ana María, para cerrar este primer punto, antes de responder cabalmente la pregunta que me hiciste, y es, sí, efectivamente, un emprendedor es casi que sinónimo de empresa, y para eso no necesito crear una sociedad. Y segundo, cuando hable de pymes o MIPYMES, no puedo perder de vista que existe una norma legal que establece las categorías en Colombia, y debo respetar esos umbrales que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo hago para saber si estoy obligado o no a facturar? Dijéramos que desde hace un tiempo para acá, por defecto, a primera vista, todos deberíamos emitir factura si vendemos bienes o prestamos servicios. Repito, si yo vendo bienes o presto servicios, de entrada, teóricamente, debería expedir factura electrónica de venta con validación previa de la DIAN. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sin embargo, uno no puede perder de vista las normas. Qué pena que vuelva aquí a mostrar otra norma. Resulta que la norma tributaria establece lo siguiente. Espérame un segundo, yo muestro acá. Voy a ampliar el tamaño para que se vea mejor. La DIAN, porque está facultada para hacerlo, tiene una resolución, que es la resolución 042 del 2020. Y en esa resolución, la DIAN establece los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, porque vendan bienes o porque presten servicios. Entonces, ¿quiénes están obligados? Los responsables del impuesto a las ventas IVA, los responsables del impuesto nacional al consumo, todas las personas que tengan la calidad de comerciantes, quienes ejerzan profesiones liberales o presten servicios, quienes enajenen bienes productos de la actividad agrícola o ganadera. Fíjate, Ana María, que hasta dónde vamos, pues todo el mundo, si vende un bien o presta un servicio, se vuelve o se convierte en obligado a facturar. No obstante, Ana María, hay que tener en cuenta lo siguiente. Fíjate que el estatuto tributario, que ya es una norma compleja, pero vamos a tratar de precisar lo que nos interesa hoy. Por acá en un artículo que es el 437 dice, en su parágrafo tercero, que a pesar de que yo venda bienes grabados con el IVA o preste servicios grabados con el IVA, a pesar de eso, si cumplo unos requisitos o condiciones, la ley tributaria quiere que yo no sea responsable del IVA y por lo tanto no obligado a facturar. Repito, ¿quiénes están obligados a facturar? Todo el mundo. Pero la ley dice, si vendo bienes y presto servicios, insisto, pero la ley dice, mire, yo entiendo que los responsables de IVA tienen que facturar, solo que la ley tributaria advierte que a pesar de que yo venda bienes grabados con IVA o preste servicios grabados con IVA, si cumplo ciertas condiciones, todas al tiempo, quedo liberado de ser responsable del IVA y de contera de facturar. Entonces, mírame lo que está pasando. Vamos a suponer que yo ejerzo una profesión liberal o soy comerciante y vendo bienes grabados con el IVA o presto servicios grabados con el IVA. Sin embargo, sí, en el año anterior, por ejemplo, 2022, o en el año en curso, 2023, hubiesen obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad que desarrollan inferiores a 3.500 VTs. 3.500 VTs del 2023 equivalen a 148.442.000 pesos. Entonces, Ana María, si yo tuve ingresos brutos hasta este valor, repito, 148.442.000 pesos, fíjate que ya voy cumpliendo una condición para no ser responsable del IVA y, por tanto, no ser facturador electrónico. Segunda condición, que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local, negocio, donde se ejerza la actividad. Si tengo dos, ya no cumple el requisito. Que en ese establecimiento de comercio, oficina, sede, local, como se llame, no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalías, como por ejemplo cuando uno adquiere franquicias para explotar una marca o el know-how de esa marca. Si hago esa actividad explotando esa franquicia, ya no cumplió el requisito. Que no sean usuarios aduaneros, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior, 2022, o en este año, 2023, contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por valor individual o superior a los 148 millones de pesos. Y mira esta que es muy importante, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos, etcétera, durante el año, por la actividad grabada con el IVA, no supere esos 148 millones de pesos. Y acá, Ana María, es muy importante aclarar ese punto. Imagínate que cuando yo estoy pensando en impuesto de renta y mi tía querida me pide el favor que le consignen unos dineros de ella en mi cuenta y yo soy el sobrino querido y le digo que sí, en renta, eso se computa para saber si debo declarar renta o no. En IVA, no. Porque en IVA, las únicas consignaciones que se deben computar son aquellas relacionadas con la actividad generadora del IVA. Entonces,
para ir cerrando la respuesta a tu pregunta, Ana María, por defecto, todo el que vende bienes o presta servicios debería ser facturador electrónico, ¿de acuerdo? No obstante, a pesar de eso, la ley tributaria quiere que haya algunas personas que, a pesar de desarrollar esas actividades, no sean responsables del IVA y por tanto no sean facturadores electrónicos. Es súper requete importante establecer si tengo o no la obligación. Y si tengo muchísimas dudas, pues ahí debo acudir a mi contadora o contador de confianza, que ella o él me pueden explicar con mayor detalle mi responsabilidad o no frente a la facturación electrónica. Perfecto, listo. Carlos, y teniendo en cuenta esto que estamos hablando, supongamos que el emprendedor o la persona que está revisando si está obligado o no, está obligado. ¿A qué riesgos se expone la persona o la empresa que, estando obligado, no tiene un sistema contable y tampoco tiene un sistema para facturación electrónica? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, son como dos cosas, Ana María. Lo primero, yo creo que es un tema comercial y reputacional. Me explico mejor. Resulta que hoy en día los contribuyentes del impuesto de renta, por ejemplo, las empresas, piensen en cualquier empresa de Colombia, para que en su declaración de renta los costos y los gastos sean deducibles en su renta, necesitan la factura electrónica de venta del proveedor, es decir, de quien le vende el bien o quien le presta el servicio. Entonces, si yo no tengo esa garantía de que mi proveedor me va a entregar una factura electrónica de venta, yo, por decisión administrativa y comercial, empiezo a marginar a esos proveedores que no me van a dar el documento que me permita a mí solicitar como gasto o costo en mi renta esos desembolsos. Entonces, fíjate que comercialmente es bastante inconveniente no ser facturador electrónico, si estoy obligado, por supuesto, porque muchas empresas preferirán no comprarme a mí o no contratar conmigo. Y yo, emprendedor, pyme, queriendo crecer, queriendo tener nuevos clientes, nuevo mercado. Entonces, fíjate, no facturar ya tiene un problema comercial y es que el mercado me va a rechazar. Entonces, yo pienso que esa es la primera consecuencia ahí como maluca, y es que voy a perder clientes. Ya lo demás tiene que ver con lo legal. Y en lo legal, pues es gravísimo no facturar estando obligado a hacerlo. Primero, puede configurarse el fenómeno de la evasión fiscal, porque a pesar de que el hecho generador del tributo se está presentando, yo lo estoy evadiendo. Y entonces eso tiene consecuencias incluso hasta penales. Pero pensemos por ahora exclusivamente en las tributarias. Entonces, digamos, ante una fiscalización de la DIAN, podría entonces estar incurso en no presentación de declaraciones, no pago del tributo, pero especialmente no generación de la facturación electrónica. No sé si han escuchado, pero recientemente, quiero decir de hace 2 años para acá, la DIAN viene haciendo unas campañas masivas de visita in situ a los comercios, a los consultorios médicos, a los restaurantes. Y Más de eso ha uno se implicado, asustó con esas visitas. claro, claro. Y eso, digamos, de acuerdo con las normas del Estatuto Tributario, implica, por ejemplo, cierre del establecimiento de comercio. Y para mí, digamos, yo pierdo la venta de ese día o de los 3 días que me clausuran el comercio. Bueno, eso y es doloroso económicamente, pero yo pienso que a nivel reputacional, pues es maluquísimo que te cierren el establecimiento de comercio y te pongan un sello diciendo que te cierran, te clausuran el establecimiento por no facturar electrónicamente. Eso reputacionalmente pues también se ve muy mal. Entonces yo pienso que esas consecuencias hay que verlas desde el punto de vista comercial, reputacional y desde otro punto de vista tributario, y es pues todas las implicaciones que tiene la clausura temporal de establecimiento de comercio, de la sede, el local, etcétera, las sanciones que se pueden interponer si soy reiterativo en mi incumplimiento, además de las investigaciones administrativas que la DIAN puede llevar a cabo. Es decir, es un tema bastante complejo que además es fácilmente evitable. Es decir, ¿yo por qué no facturo hoy? Por desconocimiento, porque no he encontrado el partner
que me ayude a entender esto y hacerlo simplificado. Entonces yo pienso que es más perder el temor, dar ese salto, ese paso, formalizar mis actividades para no tener ninguna contingencia hacia el futuro. Perfecto, listo. Si yo como un emprendedor o como pyme quiero empezar con todo ese proceso de, listo, voy a hacer facturación electrónica porque estoy obligado o porque lo quiero hacer voluntariamente, ¿qué pasos debería seguir? ¿Por dónde arranco? Bueno, lo primero es definir la actividad que voy a desarrollar, establecer si sí estoy obligado a facturar o no. En el evento de que esté obligado, entonces los pasos básicamente son: la DIAN exige un registro. Entonces, la DIAN, cuando nacemos a la vida tributaria, se nos asigna un NIT, que es como el número de identificación tributaria. Pero adicionalmente, la DIAN nos expide un RUT, que es el registro único tributario. Ese RUT contiene toda la categorización tributaria mía. Entonces, si soy responsable de IVA, si no lo soy, si soy facturador, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en ese RUT debería inscribirse la obligación de ser facturador electrónico. Ahora, un tema importante, Ana María. El RUT es declarativo, pero no es constitutivo. Me explico mejor. Yo en el RUT puedo informar que soy facturador electrónico, pero puede pasar un año y yo no he hecho ni una venta, entonces no he emitido la primera factura electrónica de venta. ¿Se entiende? Yo puedo inscribir la obligación de ser responsable del IVA, pero todavía no he hecho la primera operación, luego pues todavía no tengo la obligación. Quiero decir que el RUT es declarativo en el sentido de que declaro algo, pero todavía no es constitutivo hasta que no se consuma el hecho que hace que yo sea responsable de algún tema en especial. Bueno, respondiendo a esa primera parte, entonces yo ya me inscribí en el RUT, ya sé que soy facturador electrónico, e inmediatamente tengo que tomar una decisión y es cómo voy a facturar. Porque puedo hacerlo primero con un desarrollo propio que realmente solamente tienen las grandes compañías. Segundo, a través de un facturador electrónico, un proveedor tecnológico, como por ejemplo lo es BetaW, que ya tiene toda la experiencia, está avalado por la DIAN, tiene todas las certificaciones, seguridades, etcétera. O puedo hacerlo a través del sistema gratuito de la DIAN. Muchos emprendedores dirán, mire, es gratuito, no me cuesta, es una buena entrada para empezar a facturar. Sin embargo, yo muy respetuosamente, por la experiencia que he tenido, pues me parece que está bien que el Estado brinde una alternativa de gratuidad, me parece muy bien, pero todos entendemos pues que cuando hay algo gratis y eso gratis en determinado momento no llegase a funcionar, pues por ser gratis yo no tengo cómo reclamar, no tengo a quién exigirle. Entonces, digamos, esos tiempos de respuesta, la disponibilidad de la plataforma. Entonces, yo necesito facturar en este momento porque el cliente me está comprando ya y yo necesito hacer la factura ya y la plataforma en ese momento no está funcionando. Entonces, hay que equilibrar esa relación costo-beneficio y digamos, sin hablar más de la plataforma la DIAN, porque pues ni más faltaba, pero sí uno debe ser consciente que si es algo gratis, pues es algo respecto de lo cual no necesariamente podré exigir lo mismo de si estoy pagando un servicio. Entonces, digamos que hay como esas modalidades, yo debo elegir por cuál me voy. Me parece que lo idóneo es buscar un proveedor tecnológico que tenga toda la experiencia y que facturar no se me vuelva un dolor de cabeza. O sea, mi negocio no es facturar, mi negocio es vender bienes o servicios. Y entonces para mí la factura debería ser un tema súper transparente, del cual yo no me debería preocupar. Entonces yo pienso que lo ideal es tener un proveedor tecnológico a la mano, que si se presenta un problema con la facturación, él sea el del problema y no yo. Listo. Y adicionalmente, debo tener un soporte administrativo contable que me ayude a llevar todas esas facturas a la contabilidad y a entenderlas. Si yo tuviera un ERP integrado con la facturación electrónica, eso también estaría en gran parte resuelto.
que seguramente vamos a hablar más tarde de ese aspecto. Esos son como, Ana María, los pasos que debo seguir. Tienes el micrófono apagado. Gracias, Carlos. Bueno, ahora Y entonces, todavía no domino el arte de leer los labios. yo creo Estoy en que nadie eso, en la pero sesión. estoy en eso, pero no, todavía no. Gracias por avisarme, Carlos. Bueno, entonces, digamos, listo, yo ya voy a empezar a hacer facturación electrónica porque tengo o porque quiero, porque lo quiero hacer voluntariamente. ¿Qué desafíos has visto que normalmente a la gente se le presentan cuando quiere empezar a adoptar todo el tema de facturación electrónica? Digamos, yo creo que lo más importante es como el desconocimiento, ¿verdad? Porque entonces mi negocio es estampar camisetas y vender camisetas. Y yo sé de eso. Y sé cómo funciona la máquina, y sé cómo funciona el software, y sé dónde buscar los clientes, y sé el mercadeo. Pero cuando me enfrento a una obligación tributaria como facturar, entonces como por dónde arranco, qué es lo que hago, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que hay, digamos, hoy en día muchos recursos para poder entender eso. Entonces, primero, en la internet se encuentran 1000 videos, 1000 tutoriales del tema que estamos hablando hoy. Entonces uno puede entrar como a acercarse a los temas por ahí. Segundo, si tengo una contadora o un contador de confianza, ellos ya tienen la cualificación para poderme explicar cuál es el procedimiento, etcétera. Y por último, si tengo un proveedor tecnológico reputado, que me dé la tranquilidad de que mis procesos van a estar asegurados, no tendré problema. Entonces, digamos que pienso que las mayores dificultades son como encontrar ese camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy, seguramente ahora lo veremos, cómo funciona BTW, qué tan versátil es, cómo soluciona los problemas, cuál es la solución tecnológica, etcétera. Entonces, pienso que esa es la primera dificultad, la más grande es por dónde arranco. Y por dónde arranco es cogerse de la mano de alguien que sepa hacerlo. Eso creo que es el primer camino. Y algunas personas siguen pensando erróneamente que están volando por debajo del radar de la DIAN. Y eso es absolutamente mentiroso. Es decir, hoy nuestra administración tributaria, afortunadamente, está en la capacidad de identificar todas esas transacciones que uno antes creía que no se detectaban. Porque hoy tenemos factura electrónica de venta, Documento enseguida vamos a soporte. tener documento electrónico de venta, tenemos documento soporte con no obligados a facturar también electrónico para los facturadores electrónicos, tenemos nómina electrónica. Entonces, digamos que hoy estar por fuera del radar de la DIAN es mucho más difícil que antes. Entonces, también es como que esos emprendedores formalicen su actividad y evitar esa contingencia hacia el futuro, ¿no? No facturar, no cumplir con las obligaciones tributarias, es poner en juego el patrimonio de las personas, porque mañana cuando la autoridad tributaria lo identifique, pues además de pagar el impuesto que no se pagó, vienen las sanciones, los intereses de mora, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ahí dice algo muy importante y que está relacionado a la siguiente pregunta que tengo, y ese es eso de que la gente cree que como no, aunque esté obligado, pero no ha hecho la facturación electrónica, como que están dando por debajo y como que nadie me ve. Entonces, hay personas que realmente se asustan de, voy a empezar a hacer la facturación electrónica y voy a tener cierto nivel de vigilancia, entonces, ¿qué puede llegar a pasar? La pregunta, como para hacerla más clara, sería, ¿cuáles son para un emprendedor o para mí como emprendedor los efectos fiscales y contables o financieros que tiene para mí empezar a hacer factura electrónica? ¿Qué efectos puede llegar a tener? Bueno, entonces aquí nos vamos a demorar un poquito en la respuesta por lo siguiente. Pueden ocurrir dos eventos o escenarios. Primero, yo no estoy obligado a llevar contabilidad, porque yo soy persona natural, ejerzo una profesión liberal, no soy comerciante, entonces no estoy obligado a llevar contabilidad. O puede ocurrir el caso contrario.
a pesar de ser persona natural, sí estoy obligado a llevar contabilidad porque ejerzo actividades de comercio o ya me constituí como una SAS, una sociedad por acciones simplificada, y entonces me volví una sociedad y estoy obligado a llevar contabilidad. Entonces vamos a hablar de los dos escenarios, ¿vale? Ok. Digamos, para los no obligados a llevar contabilidad, pues no tienen la carga, dijéramos, de tener libros de contabilidad, registros contables, estados financieros certificados por un contador público, etcétera. No obstante, eso no los libera de las responsabilidades tributarias. A contrario censo, los emprendedores que sí están obligados a llevar contabilidad o que son ya una pyme o mi pyme porque son empresas, sociedades, pues ya esa obligación de llevar contabilidad, entonces tendrán que buscar una contadora o contador de confianza que les ayude a resolver ese tema. En ese punto, yo también sugiero que haya un sistema de contabilidad. Y en eso, pues BTW es experto porque BTW tiene la solución para aquellos que están obligados a llevar contabilidad y mostrarles cómo funciona una contabilidad, etc. Entonces, digamos que hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa contablemente con la factura? Si no estoy obligado a llevar contabilidad, no habrá registro contable, pero sí registro fiscal de la factura. Ya vamos a explicar eso. Para los obligados a llevar contabilidad, esa factura debe integrarse en la contabilidad. Entonces, hay dos formas de hacerlo. La difícil. Yo te emito mis facturas y manualmente las llevo a la contabilidad, como que las registro a mano. O la solución más sencilla es que mi software estuviera integrado y esas facturas electrónicas que se emiten automáticamente quedaran contabilizadas. Pues para eso se requiere que esté integrado la facturación a mi contabilidad. Y esa es la forma más transparente y más sencilla de hacerlo, más pragmática. Bueno, ahora, lo fiscal. Resulta que cuando yo emito facturas electrónicas de venta, la realidad es que ahora son con validación previa de la DIAN. ¿Qué significa eso? Que antes de que mi cliente la conozca, yo emito la factura, viaja a los servicios tecnológicos de la DIAN, escúchenme la expresión, a la plataforma de la DIAN, inmediatamente le es notificada a mi cliente. Entonces, sin importar si estoy obligado o no estoy obligado a llevar contabilidad, ese hecho de que yo emito una factura sí tiene unas consecuencias fiscales. Primero, la DIAN ya sabe que tuve un ingreso que tendrá que pagar impuesto de renta seguramente. La DIAN ya sabe que se generó un IVA y es un IVA que también hay que pagarle a la administración tributaria. Pero mira, te digo, a nivel territorial existen impuestos como el de industria y comercio, allá en Medellín, acá en Bogotá. La autoridad tributaria regional o territorial, como la Secretaría de Hacienda de Medellín, de Envigado, de Bello y tal, aquí de Bogotá, también se enteran que hubo una factura porque cruzan información con la DIAN. Es decir, el hecho de emitir una factura ya pone en conocimiento de las autoridades tributarias que yo tengo ingresos, que hay IVA, que hay impuesto al consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sin importar si estoy o no estoy obligado a llevar contabilidad, las implicaciones fiscales pues son las propias previstas en la ley tributaria. Ok, listo. Para la siguiente pregunta, creo que también ya empezaste a dar un abrebocas, ahorita que estamos hablando de documentos soporte, documentos electrónicos. Entonces, lo que yo quiero como que le comentes a las personas que están con nosotros es, la factura electrónica es el que más escucha, el más popular, ¿cierto? Pero también que nos menciones cuáles son otros documentos electrónicos que están, pues ya hiciste un pequeño abrebocas sobre eso. ¿Qué que viene con los proyectos de resolución que tiene la DIAN? O sea, ¿qué otras cosas nos va a tocar como contribuyentes, digamos, empezar a enviarle la DIAN a futuro? Y por último, ¿qué puede ir todavía más allá? O sea, aquí quiero es como que miremos hacia futuro.
teniendo en cuenta Ok. lo que ha sucedido en otros países con modelos similares que han empezado a trabajar todo este tema de facturación electrónica, teniendo en cuenta eso que ha pasado en otros países, ¿qué ves a futuro que aquí en Colombia también vaya a empezarse a implementar? Vale. Empiezo por el final, Mm. Digamos que en Colombia el modelo que tenemos hoy es que yo hago una declaración privada de mis impuestos. ¿Qué significa eso? Yo informo cuáles fueron mis ingresos, cuáles mis costos, cuáles mis deducciones, entre paréntesis gastos, y le informo a la autoridad tributaria y la autoridad tributaria posteriormente tiene un lapso para hacerme fiscalización. Hoy la regla está en 3 años posteriores a la presentación de la declaración. Entonces la DIAN cuenta con 3 años para fiscalizarme y estar de acuerdo o proponer que no está de acuerdo. Pero fíjate que quien está haciendo la declaración soy yo, contribuyente, responsable, agente retenedor, yo. ¿Hacia dónde debiera migrar la tributación? Que la autoridad tributaria me notificara con base en la información que posee. Dire, mire, esta es su declaración, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Hacia allá vamos a llegar. ¿Cuándo llegaremos totalmente? Porque ya empezamos el camino, es decir, hace ya un tiempo tenemos declaraciones sugeridas de IVA. El director de la DIAN en días recientes, con la nueva interfaz de renta a personas naturales, ya están proponiendo una declaración sugerida de renta en personas naturales residentes. Es decir, si tuviéramos toda la información que se requiriera, llegaría un momento en el que yo no presentaría declaración privada, la administración tributaria me propondría la declaración y eso haría más transparente todo. Hacia allá vamos, Ana María. Digamos que es un proceso que va bien, afortunadamente, y habrá un momento en que allá estemos. Por supuesto, habrá excepciones, pero para allá vamos. Para llegar a eso, es importante que todos cumplamos nuestras obligaciones tributarias. Alguna vez dijo alguien, es muy fácil ir a cazar en el zoológico, súper fácil. Claro, ¿qué pasa en Colombia? Que normalmente siempre tributamos los mismos. Qué bueno sería que todos los que tengan obligación de pagar impuestos lo hicieran, porque eso significaría más y mejor recaudo, pero además que no siempre pagaran los mismos el impuesto, sino que se distribuyera aún más la base de tributación. Para eso es importante todo este esquema o el ecosistema mejor de facturación electrónica. Bueno, con ese antecedente o con esa respuesta por el final, te respondo a lo primero que me preguntaste. Ojo a lo que voy a decir, pónganme mucha atención, mírenme a los ojos todos los que están ahí. Primer documento súper requete importante, la factura electrónica de venta. Y entonces ya al principio advertimos a quién le toca, a quién no le toca, etcétera. Listo. La ley tributaria quiere que al lado de la factura electrónica de venta haya un documento que se llama documento equivalente a la factura. Repito, al lado de la factura, como si fuera una factura, pero no es una factura, hay algo que se llama documento equivalente a la factura. Son 13, y son taxativos. En la resolución 42 del 2020 de la DIAN, ahí se señalan uno por uno esos 13. No son 14, no son 12, son 13. Y son esos y no otros. Ejemplo, el tiquete de peaje. Cuando usted pase por un peaje, pues no pida la factura porque no le van a dar factura. Le entregan un tiquete y ese tiquete es un documento equivalente a la factura. ¿Qué significa eso? Que si yo incurrí en un gasto de viaje y para poder soportar los gastos de viaje necesito soportar el paso por el peaje, pues el tiquete me sirve, porque el tiquete de peaje es un documento equivalente a la factura. En la norma está expresamente contemplado. El tiquete de boleto aéreo, el pasaje aéreo,
Cuando yo directamente le compro a las aerolíneas me emiten un documento equivalente a la factura. Tiquete aéreo. El tiquete terrestre de transporte. Entonces yo voy al terminal de transporte, no me entregan una factura, me entregan un documento equivalente. El recibo de servicios públicos domiciliarios, en lo que tiene que ver con el servicio público domiciliario, no están obligados a entregarme una factura. Las empresas de servicios públicos domiciliarios me pueden entregar un recibo de servicios públicos. Ese es un, Ana María, documento equivalente. Entonces, BTW paga servicios públicos y necesita soportar en su declaración de renta ese gasto. No va a presentar una factura, va a presentar el recibo de los servicios públicos, que perfectamente es un documento muy válido que se llama documento equivalente. Ana María, el documento equivalente a la factura por excelencia es el POS. El POS. Entonces yo voy a tomarme un café, tostado Juan Valdez Starbucks, y normalmente me entregan un tiquete POS. ¿Bien hasta ahí? Ese tiquete POS, ojo a lo que voy a decir, ese tiquete POS es válido legalmente para las dos partes, vendedor y comprador. Quiero decir, prueba una transacción, etc. Tributariamente hablando, es válido para el vendedor, porque con ese etiquete POS él le está informando a la administración tributaria que tuvo un ingreso por esa venta. Pero para el comprador, ese etiquete POS no le sirve tributariamente. ¿Qué quiero decir? Si BTW va a tomarse un café y recibe un tiquete POS como prueba de esa compra del café que hizo allá en Starbucks, Juan Valdez, Tostado, etcétera, ese tiquete que le entregan, que es un documento equivalente, tributariamente no le sirve para restárselo en su declaración de renta. Por lo tanto, lo único que le sirve a BTW es una factura electrónica de venta. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Para aquellos que necesitamos solicitar en nuestra declaración de renta costos y deducciones, o para aquellos que necesitamos descontar IVA en las declaraciones de IVA, no nos sirve el POS. Cuando lleguemos a la caja registradora de Juan Valdez, Starbucks y Tostado, tenemos que pedir la factura electrónica de venta y ese vendedor, ese comercio, está obligado a expedirnos factura. Pero tengo que advertirle, ¿no? Tengo que advertirle porque el motu propio, pues no sabe que yo la necesito. ¿Hasta aquí vamos bien? Un tip para que no lo pierdan de vista. A partir de este año, los vendedores, cuando la compra supera 5 VTs, 212,000 pesos aproximadamente, ipso facto, deben entregar factura electrónica de venta. Yo como comprador no debería decirle nada a ese comercio. Si la compra supera 212,000 pesos aproximadamente, es decir, 5 VTs, ya ellos por defecto, y yo me imagino que BTW en su facturador electrónico, pues ya tiene esa regla, y entonces yo no tengo que decirle a quienes facturan con BTW, ay, que por favor, que si entrégueme facturas si se pasa de 5 VTs. No, eso ya en el software, por defecto, esa regla debe hacer automático. Bueno, entonces fíjate, Ana María, primer documento súper requete importante, factura electrónica de venta. Segundo, documento equivalente a la factura. El más importante es el POS. Segundo paréntesis de esta parte. La DIAN ya lo advirtió, ya tiene la resolución y un nuevo proyecto de resolución advirtiendo lo siguiente. Va a entrar en vigor el documento equivalente electrónico. Fíjense que los documentos equivalentes que tenemos hoy, como el POS, servicios públicos, tiquete aéreo, el peaje y tal, son físicos, sin validación previa de la DIAN. Ahora, cuando se implemente el documento equivalente electrónico, va a pasar igual que una factura electrónica. Va a tener validación previa de la DIAN. Y ahí sí, pues va a haber más información en el radar
de la autoridad tributaria para identificar más transacciones a propósito. Bueno, y voy al último documento que nos interesa, Ana María, para responder cabalmente tu pregunta. Vamos dos, ¿no? Factura electrónica, documento electrónico, sabiendo que son 13, esos y no otros. Me voy con el último. Documento soporte de adquisiciones de bienes y servicios con no obligados a facturar. Entonces, vamos a suponer que yo no estuviese obligado a facturar. Vamos a suponer eso. Yo no estoy obligado a facturar. BTW me dice, Carlos, ayúdenos con un webinar y acordamos que sí, que les voy a ayudar. Y entonces, cuando yo le voy a cobrar a BTW, BTW me dice, no, tranquilo, Carlos. Como usted no está obligado a facturar, yo BTW, que soy el adquirente del bien o servicio, yo voy a generar por usted un documento soporte de adquisiciones con no obligados a facturar. Conclusión, quien presta el servicio o quien vende el bien, cuando no está obligado a facturar, no debería o no está obligado a generar ningún documento para poder cobrar el honorario de lo que se trata. En ese caso, debe ser el adquirente, en nuestro ejemplo BTW, quien genera ese documento, advirtiendo lo siguiente. Si BTW es facturador electrónico, este documento soporte debe ser electrónico y para eso mínimo necesitan mi identificación tributaria. Para que cuando se haga el documento y se valide con la plataforma de la DIAN, yo aparezca que existo allá en la DIAN. Segundo, si yo no soy facturador electrónico, pues igual necesito soportar la compra, elaboro ese documento soporte con no obligación a facturar, pero en ese caso excepcionalmente no es electrónico. Aunque como todos lo estamos viendo, pues casi ya todos nos estamos volviendo facturadores electrónicos. Entonces, conclusión, Ana María, esos son los 3 documentos que tenemos por ahora en el radar para poder justificar compras y venta de bienes y servicios. Listo. Bueno, esos son los que tenemos en radar en este momento por normativa, pero viendo comportamiento de otros países, es posible que se generen otros documentos electrónicos adicionales, como se ha presentado pues, en otras partes, ya tema de enviar también la contabilidad de forma electrónica. Entonces, pues lo que puede llegar a pasar a futuro con todo el sistema de facturación electrónica, pues puede ser inclusive mucho más grande de lo que tenemos ahora proyectado. Hablemos un poquito de un documento del que no hemos hablado dentro de la sesión y es el tema de la nómina electrónica, que puede que algunas personas tengan que hacerlo o lo hayan escuchado. Entonces, ¿qué pasa ahí con la nómina electrónica en los emprendedores? ¿Es obligatorio? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Bueno, entonces vamos a aclarar ese punto. Entonces, mire, en el esquema de facturación electrónica, entonces tenemos la factura electrónica de venta, el documento electrónico, el documento equivalente a la factura y el documento soporte con no obligados a facturar. Dijéramos que eso me soporta ingresos, me soporta costos, me soporta gastos. Hasta el IVA descontable me lo soporta. Pero hay un tema y es el siguiente. Cuando yo soy contribuyente de renta y requiero deducirme de mi renta los pagos que hago por nómina, quiero decir, salarios, prestaciones sociales, etcétera, etcétera, vacaciones, la DIAN, investida de sus facultades especiales, creó un documento que técnicamente se llama el documento soporte del pago de la nómina electrónica. Ana María, ese documento solo sirve para una cosa y no sirve para más. Sirve para soportarle a la administración tributaria los costos y gastos en que yo incurrí por nómina. ¿Para qué no sirve ese documento? ¿Para qué no sirve? No sirve como desprendible de pago. No. Usted tendrá que seguir generando sus desprendibles de pago normalmente por el medio que lo haga. No sirve como soporte tributario para el empleado, para su declaración de renta o declaración de ingresos y patrimonio. No le sirve al empleado para eso. Es decir, la nómina electrónica no suple la información tributaria que cada empleado debe tener de sus ingresos laborales. Conclusión,
solo sirve para una cosa, para soportarle a la administración tributaria los costos y gastos en los cuales yo incurrí. Por eso uno no debe asociarlo ni con el desprendible de nómina, ni con el formulario que le entrega de ingresos y retenciones de los empleados. Es importante lo siguiente. Vamos a suponer que yo soy emprendedor, ¿cierto? Soy emprendedor y yo tengo un empleado dentro de mi emprendimiento. Así sea un solo empleado. Si yo necesito tomarme como costo o gasto en mi renta la nómina que le pago a ese empleado, en ese caso necesariamente tengo que estar vinculado con la nómina electrónica, debo generarla, transmitírsela a la DIAN en los plazos que la DIAN tiene previstos. Para eso, pues normalmente también tengo que acudir a un proveedor tecnológico para que me ayude a entender cómo funciona la nómina electrónica. Es decir, como que al lado de la factura electrónica, si yo pago nóminas y esas nóminas necesito deducirles de mi renta, me nace esa obligación tributaria, Ana María. ¿Cuál es la consecuencia de no tener nómina electrónica? Pues que la DIAN pudiese rechazarme o desconocerme el costo o gasto. Y es muy doloroso por lo siguiente. Mire, yo pagué la nómina, efectivamente, cumplí mi obligación legal de pagarle nómina, seguridad social, etc. Ese empleado hace parte de la actividad de mi empresa, es decir, tiene relación de causalidad con la actividad que desarrollo. Es necesario, es proporcional, se lo pagué a través de medios electrónicos, quiero decir, del sistema financiero, practiqué retenciones en la fuente si tenía que... Bueno, yo cumplí con todas las obligaciones, pero se me olvidó un tema formal, no haber generado y transmitido la nómina electrónica. Solo por ese detallito pudiera la DIAN rechazarme ese costo o gasto en mi declaración de renta. Y eso sería, pues, dolorosísimo, económicamente muy invasivo. Entonces, emprendedores, pymes, no se olviden que no es solamente la factura electrónica, hay un documento adicional en el caso de que yo tenga empleados y pague esa nómina, que se llama así, documento, soporte de pago de la nómina electrónica. Estamos viendo que este tema es un tema amplio, tiene cositas a tener en cuenta. Lo ideal es, como dijiste, Carlos, hace un momento, poder encontrar a alguien pues, que te pueda llevar de la mano y guiarte de qué cosas debes de hacer, qué cosas no es necesario. Voy a hablar como de un componente adicional que tenemos ahí en el sistema de facturación y que de pronto a veces es muy olvidado y es el tema del RADIAN. Entonces, me gustaría que pues, nos hables a todos un poco de qué es el RADIAN y cuáles son los beneficios que se podrían derivar para emprendedores o para el público que tenemos acá el uso del RADIAN. Vale, yo te propongo algo. Dijéramos que casi todo lo que hemos hablado ha tenido un enfoque como comercial, legal, tributario y tal. Abordemos el RADIAN, pero a mí me parece propicio y te pediría ese favor que desde BTW, esto que estamos hablando, que a veces se vuelve como tan jurídico, como tan mandatorio, lo mostremos como cómo funciona en la vida real, es decir, porque uno a veces también dice, no, y es muy complicado el software, y hay personas que no tenemos tantas habilidades con la tecnología, entonces sí sería muy chévere que desde BTW nos hicieran el favor de mostrarnos ahí en vivo y en directo un poco cómo se aterriza esto en la solución tecnológica que ustedes tienen. Entonces, para que lo vayas preparando, si nos lo puedes mostrar, y yo, mientras tanto, voy explicando el tema de RADIAN. Bueno, entonces, atención con lo siguiente. Vale. Atención con lo siguiente porque es súper importante para los emprendedores y las pymes. Bueno, entonces mire lo que pasa. Yo me consigo unos clientes, les vendo mi bien y servicio. Y entonces resulta que ellos, mis clientes, a veces se toman 30 días, 60 días, 90 días, 180 días para pagarme. Y los emprendedores sufrimos con el flujo de caja. Es decir, nosotros necesitamos los recursos para poder sobrevivir cada día. Pues resulta que jurídicamente existe una ley que se llama la ley, así se llama, ¿no? La ley de plazos justos. Y pues ustedes entenderán que una cosa es la ley y otra cosa es la vida real, ¿no?
Entonces, en la vida real, hacer cumplir esa ley de plazos justos a veces no es tan sencillo, especialmente para los emprendedores, porque estamos en desventaja con empresas grandes o medianas. Resulta que la DIAN implementó dentro de su plataforma o dentro de sus servicios electrónicos un registro que se llama así, Radian, R-A-D-I-A-N, Radian. ¿En qué consiste ese registro? Cuando yo emita mi factura electrónica de venta, yo puedo tomar la decisión, es mi elección, de que esa factura se negocie en el mercado con un propósito. Vamos a suponer que mi proveedor me va a pagar a 30 días, perdón, mi cliente me va a pagar a 30 días o a 60, vamos a suponerlo. Pero yo o no puedo o no quiero esperarme 30 o 60 días. Entonces, la factura que yo emita, con unas condiciones que ya voy a explicar enseguida, se va a convertir en un título valor que va a quedar registrada en el Radian. En ese Radian van a haber otros participantes, otros partícipes, que no son aquellos que emiten factura electrónica de venta, sino son aquellos inversionistas, poseedores de capital, que están interesados en negociar esa factura que yo emití. Entonces, lo que va a ocurrir es que yo emito mi factura hoy, teóricamente mi cliente me va a pagar en 30 o 60 días, pero aparece un intermediario que me dice, Carlos, le compro la factura hoy. Obvio que me la va a descontar, por supuesto. Entonces vamos a suponer que mi factura vale $1.000.000, eso es un invento mío. El intermediario me dice, Carlos, se la compro hoy por 950.000 pesos. Entonces, yo, emprendedor, tendré que evaluar, ¿no, Ana María? Entonces, no es lo mismo recibir 950.000 pesos hoy o recibir $1.000.000 dentro de 2 meses. Ya dependerá de mis necesidades de flujo y de mi estrategia para gestionar esas cuentas por cobrar. Si yo estoy de acuerdo, entonces yo venderé, quiero decir, endosaré mi factura para que ese intermediario sea quien se la va a cobrar a mi cliente. Pero fíjense que yo estoy obteniendo flujo de efectivo hoy. Entonces, ¿qué debo hacer para estar en Radian? Pues primero ser facturador electrónico, por supuesto. Fíjense que ese es otro beneficio de facturar electrónicamente. Poder tomar la decisión de negociar mis facturas para obtener el flujo de efectivo más rápido de lo que contractualmente está pactado. En ese Radian, digamos, también se requiere el acompañamiento del proveedor tecnológico que tenga la experiencia, que sepa cuáles son los eventos que debo inscribir allá para que esa factura se convierta en título valor y para que después pueda circular libremente en el mercado. Entonces, Ana María, esta es una excelente oportunidad de negocio para aquellas pymes, aquellos emprendedores que sufrimos tanto con el flujo de caja, de no tener que soportar el plazo de cuando el cliente pague 30, 60, 90 días o más, sino que van a existir unos intermediarios en el mercado que van a tener la capacidad de comprar mis facturas y si quieren posteriormente seguirlas negociando o cobrarle directamente a mis clientes. Y eso me va a permitir a mí pues tener ese manejo de flujo de caja. Entonces, súper interesante no perder de vista que ya existe esa posibilidad. Ahora, como todo, ¿no? Entonces, para entrar a Radian, requiero que el acompañamiento de un experto, en este caso puede ser BTW, que me ayude a entender cómo funciona, cuáles son los eventos que debo inscribir, cuáles son las responsabilidades, pero digamos que grosso modo, esa es la idea general de Radian, que además es una excelente idea. Claro, por ahí dice mucho que el flujo es el rey, entonces es una buena alternativa para quienes requieren anticipar un poco esos flujos y no dejar las cosas en la cartera o en las cuentas por cobrar a los clientes. Imagínate, yo puedo hacer 100 ventas hoy, 100 ventas, y el dinero. ¿Cuándo voy a recibir el dinero de las ventas? O sea que además de vender, importante recaudar. Bueno, Ana María, entonces yo te había pedido el favor si nos podías mostrar ahí en vivo, en directo, cómo funciona todo esto que estamos conversando en BTW. Claro que sí. Les voy a compartir mi pantalla un momento y les voy a mostrar mi ambiente de demostraciones para que puedan tener un ejemplo más práctico de qué pasa con la facturación electrónica.
Ok, La aplicación que les voy a mostrar en este momento es una de las aplicaciones que tiene BTW. Les voy a regalar este link por el chat de la sesión. Lo voy a poner por acá. Y acá pues en la página pueden, si tienen ya cuenta, ingresan por iniciar sesión o simplemente vamos a la sección de crear cuenta. Esta ok. pantalla que les estoy mostrando acá es ya la pantalla de inicio. Cuando tú ingresas a Amazonas, lo que te muestra la aplicación. Entonces, acá, pues aparte de la factura, la plataforma te va a permitir entonces, por ejemplo, ir controlando, verificando cuáles han sido las ventas del mes, cuál es el recaudo, que ya hablamos de la importancia también no solo de vender, sino de recaudar, cuánto pues he vendido, pero realmente no me han pagado mis clientes, y pues puedo ver otra información adicional en el sistema porque ofrece otras alternativas aparte de las cuentas por cobrar. Les voy a mostrar la factura electrónica. Ya vimos con Carlos que los documentos electrónicos pues son muchos más, pero les voy a mostrar este que es como el documento electrónico por excelencia. Vamos a encontrar entonces aquí en el menú de la izquierda, en la sección de factura, y cuando ingresamos a la factura, el sistema automáticamente nos va a mostrar esto que nosotros llamamos internamente la tabla administrador, que me muestra las facturas que se han hecho en este rango de fechas que tenemos acá, y toda esa información que vemos en lo que les comentaba, tablas administradoras y reportes dentro de la aplicación se pueden exportar a Excel. Entonces, a nosotros, pues los que somos contadores o emprendedores, nos gusta poder mucho como procesar los datos en Excel y poder de ahí sacar más reportes. Ya con respecto a la factura electrónica, realmente es muy sencillo. En la aplicación, lo que ustedes hacen es crear factura, y ya con eso selecciono el tipo de documento que voy a manejar. En este caso, voy a seleccionar el que tengo de factura electrónica de demostración, cargo el cliente, él me trae, el sistema me trae toda la información que yo tenga previamente parametrizada del cliente, o la puedo crear directamente acá si lo necesito. Asigno el producto o servicio, cuánto voy a vender, y ya con esto simplemente emito el documento. Le digo guardar, emitir, o simplemente genero un borrador dentro de la aplicación. Ese sería el proceso que se necesita para realizar una venta con todo el tema de emisión a la DIAN. Y creo que era un aspecto muy importante que mencionaba Carlos al inicio. Cuando se está haciendo todo el tema de facturación electrónica, hay que buscar una alternativa donde realmente la facturación electrónica no sea la protagonista. La protagonista aquí tiene que ser todo el proceso de ventas, que yo pueda generar ingresos. Y la facturación electrónica tiene que ser tan sencillo que simplemente eso sea un proceso de apoyo a todo mi proceso de ventas. Eso que ustedes vieron ahí hace otros procesos por debajo, que es también algo que mencionaba Carlos, y es el envío a la DIAN hace la validación, nos retorna que esa validación fue correcta, y ya con esa validación de la DIAN, el documento es enviado al comprador, a nuestro cliente, se envía a través de un correo electrónico que tiene también unas especificaciones que establece la norma. Eso que les menciono es una cuestión que pues con todo el sistema de facturación se genera en cuestión de segundos. Entonces, lo ideal es que quien saca la factura electrónica se preocupe por generar la venta en el momento de la venta, y ya todos los sistemas se encarguen de hacer el resto de los enlaces de forma automática. Ana María, yo quería hacer un comentario que me parece muy pertinente. Cuéntame. Resulta que yo llego a tomarme un café y entonces cuando estoy en la caja registradora, el vendedor, no es culpa del vendedor, por supuesto, Ujú. me empieza a preguntar Creo nombre, que ya sé para dónde cédula, vas. correo, root, fecha de cumpleaños, color favorito, hobbies. No. Es decir, la DIAN ha advertido que solo se requieren 2, máximo 3 datos para que un vendedor emita la factura. ¿Por qué me parece pertinente este comentario? Porque en este momento en el mercado hay software que obliga a diligenciar todos esos campos. A mí me gustaría que tú nos contaras, digamos, ese ejercicio que ustedes han hecho con la DIAN, de que la DIAN valide, de que esos campos que ustedes exigen están de acuerdo con la normatividad legal. Eso me parece interesante porque Ujú. tenemos otro software en el mercado que realmente se vuelve una dificultad. Imagínese usted necesitando vender y que el software le pida 50 datos para poder hacer una venta. Pues, cuéntanos esa parte, Ana María, me parece muy interesante.
Sí, se vuelve un tema no solamente de agilidad comercial, sino también un tema legal. O sea, legalmente tú no, para el momento de hacer la factura electrónica, tú no puedes exigirle toda esa cantidad de datos al cliente. Solamente hay lo que mencionabas, dos datos obligatorios, que sería la identificación y el nombre de la persona o de la empresa a la que vas a hacer la factura, y el que estaría opcional sería el correo electrónico. Al momento de elegir un software, y es una cosa que tiene Amazonas, que es lo que les estoy mostrando en este momento, el sistema no les debe pedir que se diligencie más información. Sí es bueno que cuando verifiquen un software, pues tenga la opción de colocar datos alternativos, porque bueno, ya el cliente los desea administrar y demás. Y pues uno como empresa quiere poder conocer un poco más sobre el cliente. Está bien que un software les permita ingresar esos datos, pero no debe de bloquear la operación, ¿sí? El sistema debe solamente solicitar como obligatorios los datos que les comentábamos hace un momento: el nombre de identificación, el nombre y como opcional el correo electrónico, pues para que se haga el envío de la factura electrónica y el cliente pueda tener toda la información. En Amazonas va a pasar eso, solamente se van a pedir esos como obligatorios y pues se pueden tener otros datos adicionales, pero ya son temas opcionales. Vale. Yo quiero precisar eso. Hay no es una norma, digamos, es una circular externa de la DIAN para que la tengan presente. Es la número 7 del 2022. 7 del 2022. Y esa circular externa, la DIAN recuerda que según las normas legales y reglamentarias, el vendedor solamente puede solicitar, como tú lo indicabas, nombre o razón social, cédula o NIT, y discrecionalmente, si el comprador quiere que la factura le llegue a su buzón electrónico, el correo electrónico. Entonces no te imaginarás, yo ando por todo lado con esa circular externa aquí abajo el brazo, y cada vez que me empiezan a preguntar fecha de cumpleaños y color favorito, yo les muestro la resolución, la circular externa del área. Entonces, digamos, chévere que ya BTW pues haya entendido esa situación, y entonces quienes facturen a través de BTW pues no tienen esa dificultad, ¿verdad? Inclusive ahora que hablabas del tema de las visitas que ha hecho a diferentes comercios la DIAN, uno de los, digamos, de los inconvenientes principales que tuvieron las empresas que estaban realizando la facturación electrónica era todas esas trabas que ponían a los clientes para poder entregarles su documento. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, pues para evitar temas legales y pues también porque es un tema que facilita el proceso de venta. Entonces ahí pues hay que prestarle atención porque varias personas, varios comercios tuvieron inconvenientes durante esas visitas por no cumplir con esta partecita que estamos mencionando. Perfecto. ¿Sabes, Carlos, que también cae en cuenta con algo que mencionabas ahora? Y es el tema, ya pues relacionado pues, como a todo lo que estamos hablando, que también mencionamos mucho temas de contabilidad. Es importante también cuando se trabaje con una aplicación, lo ideal, o digamos que un plus, es que pueda manejar ese tema de contabilidad que tú decías. A veces se hace en el documento electrónico y por otro lado, en Excel manualmente o en otro lugar, hacen el tema de la contabilización. Creo que como que a estas alturas de la globalización y de todas las opciones que hay en el mercado, es muy importante verificar ese tema de que yo no me tenga que preocupar tanto porque tenga que hacer muchos procesos luego de vender. Si yo vendo, por ejemplo, hago mi factura electrónica y ojalá que el sistema me haga la contabilización de forma automática. Entonces, eso también considero que es muy importante que han de tener en cuenta los emprendedores, las pymes al momento de definir un software. Que acá entonces, por ejemplo, les muestro, si ven algunos de los documentos que tengo un aquí como segundo, procesados, pero te pregunto algo. tienen Entonces, ese plus ahí que creo Ana, que es muy importante. Cuéntame, entonces Carlos. precisemos. Para facturación electrónica, BTW cuenta con Amazonas. Con Amazonas. Listo. Y para la solución contable, que puede integrar las facturas que vienen desde Amazonas, ¿cómo se llama la solución? Es el mismo Amazonas. Eso dependerá de a qué nivel quieras realmente tener todas las Ok. funcionalidades de la aplicación. Tú puedes tener la opción de definir, quiero cumplir únicamente con el tema de facturación electrónica porque definitivamente no estoy obligado a, pues no ¿A tengo llevar que hacer la contabilidad? consolidación o lo quiero llevar por otro lado.
Eso es una alternativa, ¿cierto? Y quienes desean pues como de una vez hacer todo el enlace, que solamente la preocupación sea por generar la factura y que la contabilización se haga de forma automática, también está embebida dentro de la misma aplicación. No es algo aparte, sino que Perfecto. está embebida en la O aplicación. sea, Amazonas es una solución integral con varios Correcto. escenarios. Un escenario es exclusivamente la facturación, otro escenario es que ya integremos lo contable y la factura. Perfecto. Correcto. Ujú. Listo, muy bien. ¿Te parece bien? Es que estoy viendo acá en el chat un montón de De preguntas. preguntas. Mientras estábamos hablando, yo veía que se llenaba el Vale. chat. ¿Te parece bien si vamos evacuando algunas preguntas? Sí, me parece chévere. Listo. Mira, yo tengo acá una que me envían, dice así, cordial saludo, una empresa SaaS creada este año que se dedica al alquiler de inmuebles. ¿Desde qué momento debe iniciar a facturar el servicio? Pregunta Natalie Jennifer. Listo. La resolución de factura electrónica de la DIAN, mediante la cual se reguló, voy a ser mejor, más preciso. La DIAN, con base en las facultades que le da la ley, regula todo el ecosistema de factura electrónica. La resolución madre, por llamarlo de alguna manera, es la resolución 42 del 2020. En esa resolución se estableció un calendario de implementación con el cual todos corrimos hace 1 año y 2 años. Al final, esa resolución advierte que quienes inicien operaciones cuentan máximo con 2 meses para llevar a cabo el proceso de facturación electrónica. Sin embargo, Ana María, la recomendación es que a pesar de que exista ese plazo legal, imagínense, si uno tiene operaciones durante 2 meses, se le puede volver un merequetengue después legalizar esas operaciones. Entonces, la sugerencia es, si usted ya va a empezar a operar, por favor, resuelva previamente el tema de la facturación electrónica. Es decir, lo ideal es que usted cuando ya salga en vivo, esté en producción, pues ya tenga resuelto ese tema. Sin embargo, para ser estrictamente legales, se cuentan con 2 meses posteriores, Ana. No sé si tú tengas allá alguna pregunta o yo voy buscando acá las que me están llegando al chat. Vamos mirando, hay unas que son como muy interesantes para poder trabajar. Bueno, Algunas de cuéntame. las que tengo aquí. No sé si de pronto ya dentro del equipo le dieron respuesta. Vamos tratando de evacuar acá las que tú consideres para que queden ahí como respondidas acá en vivo y en directo. Mira, Estaba tengo otra que pensando, dice, Carlos, también si dime. hablamos un poquitico más, ampliamos un poquitico también lo del tema del POS y lo que mencionabas de las VTs, también cómo se verifica eso dentro de una aplicación. Ah, bueno, vale. Entonces respondamos una pregunta y mientras tanto tú vas ubicando allí tu suite del post. Me pregunta aquí Jimena Ortega. En cuanto a profesiones independientes en el área de medicina y derecho, ¿cuál sería la norma? Y por acá hay otra que se conecta que si a estos profesionales les conviene pasarse al simple. Entonces expliquemos, absorbamos esas 2 preguntas. Bueno, el artículo 437 del estatuto 437 en su parágrafo tercero dice, a pesar de que usted preste servicios grabados con el IVA, que nos puede pasar a las profesiones liberales, yo le permito que usted no sea responsable del IVA si se cumplen todas las condiciones que están previstas en ese parágrafo tercero. Y hace un rato las veíamos, ¿no? Que sus ingresos no superen las 3.500 VTs, aproximadamente 142 millones de pesos, que solamente tenga un local, sede o establecimiento no más de uno, que las consignaciones por la actividad no superen ese umbral de 3.500 VTs, etc. Esa es la norma que deben tener como referente para saber si si se vuelven responsables del IVA y de contera se vuelven facturadores electrónicos. Ahora, si es conveniente o no pasarse al régimen simple de tributación es un tema de prueba de escritorio, pero eso no los libera de la factura electrónica. Por el contrario, quienes se inscriban en el régimen simple de tributación, una de las obligaciones fundamentales es facturar electrónicamente. O sea que los del simple, con más veras, deben facturar. Ahora, si es conveniente o no, como responden los abogados, Ana María, depende. ¿Sí? Depende. ¿De qué depende? De lo siguiente. Cuando yo soy contribuyente de renta,
pago sobre mi renta, es decir, ingresos menos costos menos deducciones, entre paréntesis gastos, y obtengo la renta. Sobre esa renta pago tarifas. Si soy persona jurídica, el 35%, si soy persona natural, tarifas del 0, 19, 28, etcétera, por ciento. En cambio, en el simple, yo no pago sobre la renta, yo tributo sobre mi ingreso bruto, solo que tributo a tarifas reducidas. Entonces, yo debo, en una prueba de escritorio, esto se vuelve muy casuístico, debo comparar qué me conviene más. ¿Pagar renta, que es una tarifa alta, pero sobre la renta? ¿O pagar simple, que es una tarifa reducida, pero sobre el ingreso total? Es un tema de equilibrio. Hay que revisarlo cuidadosamente cada persona en particular. Entonces, no podríamos decir si es conveniente o no. Prima facie, a la mayoría de personas les va mejor por el simple. Listo, Ana María, ahora sí. Entonces, retomemos el tema del POS. Primero, para quien vende, es súper válido tributariamente emitir su POS. Para quien compra, tributariamente no le sirve como soporte el POS que le entregan, ¿sí? De pronto esa noche puede poner allá, llega por la noche y dice, querido diario, hoy me tomé un café con X persona, pero de ahí no pasa el POS. Ahora, si la compra supera 212.000 pesos aproximadamente, es decir, 5 VTs, el vendedor obligatoriamente tiene que emitir mi factura electrónica de venta. Y por último, si yo sí necesito factura y llego donde el vendedor, antes de que él haga nada, yo tengo que advertirle, venga, yo no necesito POS, no me sirve, yo necesito una factura. Y ese vendedor estará en la obligación de emitirme factura electrónica. Listo, Ana María, ese es como el contexto para que tú nos puedas mostrar entonces cómo funciona ahí en la vida real el tema. Claro que sí. Les voy a volver a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, traducimos el tema de la norma allá cuando estamos acá dentro de la aplicación. Importante, cuando se está haciendo eso que les decimos, pues es nuestra interfaz de POS electrónico para que se generen tirillas de restaurantes, de almacenes. Entonces, importante cuando se define un software, uno, pues que yo no tenga que para crear el cliente poner trabas, tiene que ir a administración, tienen que hacerlo por otra aplicación, sino que desde la misma ventana, porque eso es terrible cuando lo ponen a uno a hacer esas cosas, desde la misma ventana yo puedo hacer la creación del cliente. Y muy importante, que les voy a mostrar acá, los únicos campos que están obligatorios son el tipo de documento y el número de identificación. Lo demás son temas opcionales. Perdón, el número de identificación y la razón social. Lo demás no puede estar como obligatorio, ni siquiera el correo electrónico. ¿Listo? Excelente. Ya hay... Eso es muy ya es un importante. punto. Uf, claro. Eso es muy Imagínate yo importante tenerlo vendiendo, en cuenta al momento de elegir una herramienta. Que no imagínate me yo ponga trabas vendiendo, para la venta. y la fila de 20 personas ahí esperando que el otro llene 50 datos. Exacto. Y más porque ya me ha pasado. Si te contara, Carlos, de cosas que me han pasado, inclusive en grandes almacenes, te sorprenderías. Bueno, ya luego de eso, que es importante tener en la aplicación también, uno, que cuando la venta supere lo que hablamos ahorita de las 5 VTs, va a seleccionar, por ejemplo, esta, 280, esta venta, el sistema debe de switchar de forma automática a factura electrónica, porque Espera, entonces vamos despacio. Switchar. hacer el cambio. Ya, muy bien. Hacer el cambio. Eso a mí me parece Okay. muy importante tenerlo dentro de las aplicaciones, porque mientras estoy haciendo la venta, yo no estoy realmente haciendo operaciones de si ya me pasé las 5 VT. Entonces es importante que el sistema haga eso de forma automática, que si a mí no me han solicitado la factura de venta electrónica, y yo estoy por debajo de las 5 VT, pues lo que me genere sea la tirilla, pero que si supero las 5 VT, el mismo sistema sea quien haga esa identificación y de una me genere la factura electrónica de venta. Mencionaste también hace un momento, puede que yo no supere las 5 VT, pero si a mí, mi comprador, me pide la factura electrónica, yo también debo tener esa posibilidad dentro de la aplicación en la que esté. Aquí en Amazonas, en nuestro post, ¿cómo se puede realizar? Desde aquí mismo, desde la ventana de facturación, le digo cambiar documento, me pregunta si estoy seguro que deseo cambiar, y ahí entonces
cuando el internet no está a favor de uno. Desde esta ventana, yo ya puedo switchar a que el tipo de documento sea factura electrónica de demostración. En este caso, pues es de demostración, factura electrónica de venta. Entonces, aunque yo no supere las 5 BT, si mi comprador me exige la factura electrónica, considero importante que el sistema permita generar esa posibilidad sin darle más trabas al cliente. Entonces, en ese caso, tiene que ir a esta oficina o solicitarlo a este correo electrónico, sino que desde el mismo momento de la venta se pueda cumplir con todos esos requerimientos y todas las cosas que nos exige la norma y que nos puede exigir el cliente. Eso me parece terrible porque hay comercios muy grandes que te emiten la tirilla, el código QR, digo, no, usted entra ahí y descargue los del código QR. Vaya y descargue la factura del código QR. Entonces, para descargarla me piden los 50 datos y ahí es donde sí me empiezan a pedir fecha de cumpleaños, color favorito, hobbies, y eso no lo prevé la norma. Entonces, me parece muy pertinente que BTW ya pues haya entrado en esa onda de conectarse con lo legal para que primero solamente se exijan los requisitos que la ley exige y deje como opcionales los demás. Porque seguramente que si hay clientes recurrentes respecto a los cuales sí se necesita la data, pero digamos con clientes que no son recurrentes o frecuentes, eso no debería operar. Muy bien. Correcto. Okay, Sí, no, yo creo que ahí en ese excelente. tema, al momento de seleccionar el software, es muy importante no solo buscar uno que cumpla con la normativa, sino que constantemente se actualice. Sabemos la normativa colombiana cómo puede cambiar, entonces que el software también vaya a la par de las modificaciones, pero que no solamente tenga un tema legal, sino un tema que me permita realmente que mi operación sea más fácil. Entonces, que yo desde la misma ventana pueda hacer todas las operaciones que necesite, sea porque me lo exige la norma o porque me lo exige la transacción comercial que estoy haciendo. Entonces, ahí es muy importante pues verificar ese tipo de aspectos en un software. Claro, no, y lo otro es la integralidad, es decir, la integralidad de la solución. Porque BTW también tiene solución para el tema de nómina electrónica. Recuérdame el nombre, por favor, de esa solución. En Amazonas también está embebido la nómina electrónica. Ya el tema con todo liquidación y demás es Guajira. Ok. ¿Y tiene Todos los integración? documentos electrónicos con Amazonas no, pues es un software aparte. Dentro de BTW tenemos diferentes aplicativos que también se acomodan a las necesidades que tiene la empresa, empresas de producción o empresas de prestación de servicios. En este caso, Amazonas es un software que diseñamos especialmente para emprendedores y para pymes. Excelente. Y tiene todos los documentos electrónicos dentro de BTW como proveedor tecnológico. Tenemos toda la normatividad de todos los documentos electrónicos y nuestra proyección es seguir teniendo todo lo que vaya exigiendo la normativa, la DIAN, con respecto a todo este sistema de facturación electrónica. Incluso Radian. Incluso Radian. También tenemos Okay. Radian, documentos de soporte electrónico, todos. Perfecto. Bueno, no sé si tengas más preguntas por ahí que tengamos en zona de parqueo. En zona de parqueo no, pues yo creo que cuando uno, inclusive cuando íbamos hablando, se me iban ocurriendo como otras cosas, qué chévere como entrar a hablar un poco más de este tema, pero obviamente pues es difícil por el tiempo y porque claro, el tema es muy extenso. No sé si de pronto en el equipo que han podido leer con más calma el chat, consideran que haya alguna otra pregunta que vamos a darle más profundidad. Yo tengo aquí varias. Mira esta. Ahí estás viendo el chat. Sí, dice, las entidades no contribuyentes del impuesto de renta están obligadas a generar nómina electrónica. ¿Se prevé temas normativos que los obligue a estas entidades? Entonces aclaremos ahí. Recuérdense que el tema de nómina electrónica solo sirve para una circunstancia. Poderle soportar a la administración tributaria que yo incurrí en costos y gastos por mi nómina. Conclusión, si yo no soy contribuyente de renta, artículo 22 del Estatuto Tributario, pues de suyo yo no estoy obligado a tener nómina electrónica. Piensen en una entidad pública que no sea contribuyente de renta. Piensen en las asociaciones gremiales. Los gremios no son contribuyentes de renta. Ese tipo de entidades no requieren la factura electrónica porque no tienen que demostrar a la DIAN costos y gastos por ese ítem. Eso solamente es predicable de quienes sean contribuyentes de renta, por ejemplo.
Por acá tengo más. Dice, espérame, esta. Si una persona jurídica para efectos de la obligación de facturar, a ver, la leo bien. Si es persona jurídica para efectos de la obligación a facturar, debe tener en cuenta la responsabilidad del IVA o solo por el hecho de ser persona jurídica debe emitir factura electrónica. Claro, por el hecho de ser persona jurídica ya queda automáticamente inscrito para facturar electrónicamente. Diferente si es persona natural, evento en el cual sí se revisa si soy o no responsable del IVA. Espérame si por acá ubicamos otra más que me parece como chévere. Dice Rosa Isaura Cardona, si el médico homeópata vende medicamento en su consultorio y tiene cámara de comercio, ¿tiene que llevar contabilidad? Gracias. Ojo con esto. Llevar a cabo el desarrollo de una profesión liberal no me hace responsable de llevar contabilidad. Pero ya vender bienes como los productos homeopáticos, por supuesto que ya me genera la obligación de ser responsable del IVA si están grabados, pero además de facturar. Muy bien. No sé si tienes más preguntas. Me parece chévere lo que hemos hecho hoy, Ana, en el sentido de no presentar como lo estrictamente jurídico, tributario, sino mostrar como el tema desde el punto de vista comercial, de negocio, para los emprendedores, pero además que vean que hay una solución tecnológica muy sencilla de implementar, muy fácil de operar, donde casi que toda la responsabilidad de estar al día con las normas tributarias, de tener los campos que se requieren, es del proveedor tecnológico y yo me dedico al negocio, a lo que yo sé, vender y estampar camisetas, etcétera, etcétera. Y hay otro que por mí se está preocupando todos los días de que todo ese tema de la factura electrónica esté solucionado. Me parece que debería ser el esquema y no que la factura electrónica se me vuelva una dificultad, un dolor de cabeza, sino que sea parte, digamos, transparente para mí de todo mi proceso administrativo. Correcto. Bueno, muy bien. No sé si desde el equipo de BTW tengan alguna otra pregunta que quisieran que respondiéramos aquí en el webinar. Bueno, Carlos y Ana, por aquí nos pregunta, denme un segundo, Jenny Patricia, ella nos dice que tiene un negocio de miel y que la miel, buenos días, la miel tiene IVA, estoy emprendiendo y quiero saber si quiero vender miel y de ser así, si estoy obligada a facturar electrónicamente. Bueno, estas preguntas sí están como de preparatorio. Espérenme un segundo, yo busco algo acá y les muestro. No sé si podamos resolver la de la miel, pero por lo menos les muestro dónde pueden buscar la respuesta. Mírenme acá. A partir del artículo 420 del Estatuto Tributario, aquí lo voy a mostrar. Están viendo un estatuto tributario, ¿verdad? Qué pena que no pregunté. Sí, artículo 911, ahora sí, artículo 420. Listo. Entonces, a partir de este artículo empieza todo el merequetengue del IVA. Entonces, resulta que en el IVA, digamos que por regla general, todos los bienes y servicios son grabados, todos, por regla general, Sin embargo, hay unos bienes y unos servicios que no generan el IVA porque así lo quiere la ley tributaria. Entonces, por ejemplo, fíjense el artículo 424, la partida 0409, miel natural. Pues yo no sé si la que están vendiendo, la pregunta que nos están haciendo es miel natural o de hecho yo personalmente no sabría diferenciar entre miel natural y miel no natural. Pero si se tratara de miel natural, como lo estamos viendo aquí en la pantalla, pues esa venta de ese producto no genera IVA. Y al no generar IVA no me vuelve responsable del IVA. Y al no ser responsable del IVA, si además cumplo con otros requisitos, pues no soy facturador electrónico. Ahora, no sé si el término es apropiado. Si es miel no natural, que no sabría yo cuál es la diferencia, pues en ese caso sí estaría grabado con IVA y entonces si no cumple todos los requisitos del parágrafo tercero del 437, estaría obligado a facturar. La miel. Excelente. No se me olvida. Carlos, por aquí nos hacen una pregunta. Si un emprendedor que facturó 200 millones en 2022
debe empezar a usar factura electrónica aunque el artículo que venda sea excluido de IVA. ¿Es recomendable pasarse al régimen simple de tributación? Empecemos por la final. Como responden los abogados, depende. O sea, cada uno tiene que sentarse y evaluar cuánto impuesto de renta pagaría en el régimen ordinario. Si soy persona jurídica, 35%. Si soy persona natural, tengo tarifas del 0, del 19, del 28 hasta el 39%, artículo 241 del estatuto. Ahora, si me voy por régimen simple de tributación, ya no pago sobre mi renta, sino que pago sobre el ingreso bruto, el total de los ingresos, pero pago tarifas reducidas. Entonces, pues yo tendría que empezar a revisar cuál es mi esquema de costos y gastos, porque, por ejemplo, puede ser que yo tenga bastantes costos y gastos, pero que no necesariamente los pueda soportar adecuadamente porque no tengo factura electrónica, porque no tengo nómina electrónica. Entonces, eso hay que sopesarlo. Entonces, yo no podría aquí arbitrariamente decir qué es mejor. Hay que sentarse, se vuelve casuístico, cada caso en particular. Frente a la primera pregunta, si el bien o servicio no es gravado, fíjese que la responsabilidad de ser facturador es para los que sean responsables del IVA. Si no soy responsable del IVA, no entro en esos umbrales que explicamos hace un rato. Muy bien. Lady Perfecto. Johanna, no sé si tengas más preguntas. Sí, aquí tenemos las entidades no contribuyentes del impuesto de renta no están obligados a generar nómina electrónica. ¿Se prevé temas normativos que obliguen a esta entidad a emitir la nómina electrónica? Lady, hace un segundo la habíamos respondido y la conclusión es que si no soy contribuyente de renta, no tengo la obligación de generar nómina electrónica. Porque Listo. no tendría sentido. No es necesario que yo le justifique a la DIAN mis costos y gastos de la nómina electrónica. Listo, Jesús Romero nos pregunta, buenos días, un emprendedor vende carne de cerdo que está excluida de IVA. Aproximadamente al mes vende entre 100 a 150 millones. ¿Está obligado a facturar electrónicamente? No, como el bien es excluido, no se tienen en cuenta los umbrales que acabamos de explicar, del 437 del estatuto. Perfecto. Listo, Carlos y Ana, por aquí ya no tenemos más preguntas por parte de nuestros asistentes. Las otras preguntas ya fueron respondidas por el chat con nuestros agentes especialistas. Excelente. Listo. Listo. Vamos entonces a hablarles un poquito de un obsequio que tenemos para todos los asistentes a nuestro webinar. Y es que el día de hoy, por haber asistido a nuestro webinar, tenemos un regalo especial para ustedes que les va a estar llegando una vez finalice el webinar. Todos acabamos de ver nuestro software Amazonas ERP. Sabemos que es un software de facturación electrónica que adicional a eso no termina siendo solo un software de facturación electrónica, sino un ERP completo y que tiene toda la normativa fiscal incluida. Eso quiere decir que tú puedes llevar tu contabilidad, tu facturación electrónica, tu nómina electrónica, documento, soporte, todo en una única solución. Amazonas ERP es un software muy adaptable a las necesidades de los usuarios y a su capacidad. Y por haber asistido a este webinar, estamos entregando completamente gratis la licencia de nuestro software por un año por la compra de 2 años. Eso quiere decir que usted paga solamente 2 años y tiene la licencia disponible para 3 años en cualquiera de nuestros planes. Para activar esta, digamos que esta promo o este obsequio que les estamos dando, cada uno de ustedes va a recibir una llamada de uno de nuestros agentes y un mensaje vía WhatsApp donde usted responde si desea activar el obsequio que estamos regalando por el día de hoy. ¿Cómo te parece esto, Carlos? ¿Y yo puedo participar? Sí, Claro. estás en el webinar, eres asistente. Listo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, Carlos y Ana María, por este espacio que nos regalaron. Fue un espacio bastante
gratificante para todos los asistentes. Algunas de las personas nos han preguntado por el WhatsApp cómo hacen para adquirir el software. En el momento en el que ustedes hicieron la inscripción, dejaron ahí su número celular y correo electrónico. Nuestros agentes se estarán comunicando con ustedes una vez termine este evento. Los invitamos adicional a esto a seguirnos a través de nuestras redes sociales. A través de nuestras redes sociales nosotros estamos publicando de manera constante los eventos que tenemos, las promociones que sacamos y estamos informando acerca de todas esas noticias que debemos sí o sí saber como empresarios. En nuestro chat tienen la información y los links de nuestras redes sociales adicional a lo que estamos viendo en pantalla, y la grabación de este evento se estará publicando el día de hoy vía WhatsApp y vía YouTube. ¿Listo? Carlos, ¿tenemos algo más para culminar este tiempo? Sí, si tú me das permiso, yo Claro comparto dos mensajes finales. Si me das permiso. Espérame un segundo, yo comparto mi pantalla y ya con esto yo me despido. Un segundito. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, confírmenme. Sí. Listo. Quédate con quien te explique la facturación electrónica para emprendedores y pymes. Hablar de amor cualquiera puede. Y podríamos agregarle algo, ¿no? Quédate con quien te apoye con la solución de facturación electrónica, que es un tema súper importante. Muy bien. Segundo mensaje. Esto es para contadoras y contadores. Yo tengo una base de datos a la cual cotidianamente, vía WhatsApp, le envío información de actualidad contable y de actualidad tributaria. Todos los días, salvo los fines de semana. Quienes estén interesadas o interesados en vincularse con esa base de datos, por favor me escriben un mensaje a ese número de WhatsApp que está ahí en la pantalla. Si no lo puede hacer enseguida, tómele foto, captura de pantalla y más tarde me escribe. Una vez usted me escriba, yo lo registro y ya empieza a llegar la información. Por acá también envío información de los eventos de BTW, por ejemplo, para que estén muy atentos. Entonces, muchísimas gracias a BTW por la invitación, siempre tan deferentes conmigo, muy amables. Y muchas gracias a las personas que sacan un rato de su espacio laboral para ilustrarse sobre estos temas que son tan importantes de esta evolución que ha tenido todo el ecosistema de facturación electrónica. Muy amables. Perfecto, muchas gracias a todos nuestros asistentes a nuestro webinar y les deseamos a todos que tengan un excelente día. Gracias, Day. Lady, Chao, Carlos. Ana Chao, María, Chao. chao, que estén bien.